Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar de un nuevo tiempo verbal en inglés que es el presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo verbal compuesto que está a mitad de camino entre el pasado y el presente. Ahora explicamos esto con mayor profundidad. Para que lo entendáis mejor vamos a comenzar comparándolo, ya que es equivalente, con el pretérito perfecto en castellano, en español. Ya sabéis que para formar el pretérito perfecto en español utilizamos el verbo haber más un segundo verbo en participio. ¿Y en español cómo formamos este participio? Bueno, pues añadiendo al verbo las terminaciones ado o ido. Por ejemplo, yo he cantado, tú has comido, ellos han bailado. En inglés y con el presente perfecto va a ser muy similar, ya que el presente perfecto también es un tiempo verbal compuesto que está formado por un verbo auxiliar, que es el verbo to have, y tenéis que tener en cuenta que la forma has para tercera persona, para he, she or it, y por un verbo principal que también va a ir en participio. Y en inglés, ¿cómo formamos este participio? Bueno, pues va a depender si este segundo verbo es regular o irregular. Si el segundo verbo es regular, para formar el participio, lo único que tenemos que hacer es añadir la terminación ed al verbo. Si el verbo es irregular, entonces tendremos que coger su forma de la tercera columna del listado de verbos irregulares. Pero bueno, no os preocupéis que ahora más adelante os voy a explicar cada una de las estructuras para las diferentes oraciones. Bueno, y ahora que tenéis un poquito más claro qué es, vamos a ver para qué se usa o cuándo lo usamos. Bueno, empezamos esta clase diciendo que el presente perfecto era un tiempo que estaba a mitad de camino entre el pasado y el presente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues muy sencillo. Quiere decir que es un tiempo verbal que nos va a servir para hablar de acciones que comenzaron en el pasado, pero que continúan en el momento presente, que continúan teniendo importancia y relevancia en el momento actual. Un ejemplo puede ser: I have lived in Madrid for the last 12 years. Yo he vivido en Madrid durante los últimos 12 años. Es cierto, bueno, pues que comencé a vivir en Madrid hace ya 12 años, por lo tanto es una acción que pertenece al pasado, pero continúo viviendo en Madrid, con lo cual, bueno, pues esta acción, aunque se inició en el pasado, sigue siendo importante a día de hoy. Os he subrayado aquí, veis, el verbo live es un verbo regular. Para formar su participio añadimos ed. ¿Cuándo más lo utilizamos? Bueno, pues para hablar de acciones que ocurrieron en un pasado, pero un pasado muy reciente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que han ocurrido hace muy poco. Un ejemplo, para que lo entendáis mejor, puede ser: She has bought a newspaper this morning. Ella ha comprado el periódico esta mañana. Bueno, pues es cierto que ella ya compró el periódico, la acción ha acabado y pertenece al pasado. Sin embargo, seguimos en el mismo día, con lo cual es un pasado muy, muy reciente. Bueno, y ahora que también sabemos cuándo usarlo, es decir, para hablar de acciones que comenzaron en el pasado pero continúan en el presente, y para hablar de acciones que ocurrieron en un pasado pero muy reciente, vamos a ver las reglas de formación para cada una de las oraciones. Ya sabéis que hay tres tipos de oraciones: oraciones afirmativas, negativas y preguntas o interrogativas. Bueno, pues para formar oraciones en presente perfecto en afirmativa, lo primero de todo va a ser el sujeto, subject. El sujeto más el verbo auxiliar have o has, si es tercera persona, más el verbo en participio. Recordad que si el verbo es regular se añade la terminación ed, y si el verbo es irregular cogemos su forma de la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Para hacer oraciones en negativo, lo primero que vamos a escribir va a ser el sujeto y después el verbo auxiliar have, pero esta vez en negativo. ¿Cómo hacemos el verbo have en negativo? Bueno, pues es el have más el not, o bien lo podemos abreviar a través de la palabra haven't.
Y si es tercera persona, has más not, o lo podemos también abreviar con la palabra hasn't. Aunque decimos hasn't, no escribimos hasn't. No escribáis aquí la E en el medio porque es incorrecto. Y por último, para formar preguntas en presente perfecto, lo primero que vamos a poner va a ser question word, en el caso de que la hubiese. Después el verbo auxiliar have o has, dependiendo de la persona. El sujeto y el verbo en participio. Bueno, y al final de la frase, la question mark. Bueno, chicos, y para terminar, un repaso rápido de los aspectos y de los puntos más importantes de este tiempo verbal para asegurarnos de que ha quedado claro. Lo primero, recordar que el presente perfecto es un tiempo verbal compuesto que se equivale al pretérito perfecto en castellano. Lo vamos a utilizar para hablar de acciones que comienzan en el pasado, pero continúan en el presente, o bien para hablar de acciones que han ocurrido en un pasado muy reciente. Para formarlo tenemos que tener en cuenta siempre en poner el verbo auxiliar have, has para tercera persona, y el verbo principal en participio. Recordamos, verbos regulares con la terminación ed y verbos irregulares con la forma del verbo de la tercera columna de la lista de verbos irregulares. En la forma negativa podemos poner el have not o su equivalente haven't y has not o su equivalente hasn't. Bueno, pues nada más de momento. Espero que haya quedado más claro, pero seguiremos practicándolo en clase. No os preocupéis.